34 años después de la muerte de Jesús, se escribe lo primeritito sobre Jesús, porque lo que tenemos en los evangelios no van a ser las palabras materialmente pronunciadas de Jesús, sino recuerdos de palabras y obras de Jesús, enriquecidos por la luz del Espíritu Santo. Nosotros vimos y oímos, estamos dando un testimonio, no estamos inventando. No oí por ahí una palabra, yo vi. Mis queridos hermanos, parece increíble, pero llegamos al final de nuestro curso, La historia de la salvación. Vamos a empezar con nuestra oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús, para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues vamos a ver los últimos libros del Nuevo Testamento y la historia del cristianismo de esos años en los que se desarrollaron esos libros. Habíamos comentado que muere Jesús el año 30, nace la iglesia el año que entra, el año 30, 4 años después se convierte San Pablo en contra de los cristianos durante mucho tiempo, se convierte, escribe sus cartas, y mientras vimos cómo el cristianismo va progresando gracias a la luz que el Espíritu Santo le dio a los apóstoles y que después también fue proyectando en los siguientes evangelizadores, los discípulos de los apóstoles. Empezamos a tener generaciones de cristianos que ya no vienen de la predicación de Jesús, sino de la predicación apostólica. Y ese, por ejemplo, es el caso de San Lucas, que probablemente era convertido o discípulo de Pablo, Marcos, que era discípulo de Pedro, etc. Quisiera ver con ustedes en la página 87 cómo fue el origen de los evangelios, ¿no? Habíamos dicho que la primera predicación oral se fue poniendo poco a poco por escrito y que había habido 2 documentos originales, el Evangelio del apóstol Mateo, escrito en arameo, que después se tradujo al griego, y la fuente suplementaria, que se tradujo al griego también, que contenía palabras de Jesús. Hasta abajo en la página 87 dice: San Pedro debió utilizar en su catequesis el Evangelio primitivo de Mateo. Marcos, discípulo de San Pedro, quiso consignar por escrito las enseñanzas de su maestro. Para esto se sirvió de la predicación viva de San Pedro y de alguna traducción griega del Evangelio arameo de Mateo, omitiendo, sin embargo, numerosas palabras del Señor. Es decir, hay palabras que probablemente estaban en la fuente Q que Pedro no toma. Así nació nuestro Evangelio escrito en griego, según San Marcos,
escrito desde Roma entre los años 64 y 70. Eso es algo muy importante. ¿Cuándo se escribió el primer evangelio? Entre el año 64 y 70, y es el evangelio de San Marcos. Qué importante es considerar que 34 años después de la muerte de Jesús, se escribe lo primeritito sobre Jesús. ¿Por qué quiero insistir en ese dato? Porque lo que tenemos en los evangelios no van a ser las palabras materialmente pronunciadas de Jesús, no va a ser la historia de la vida de Jesús, no es la biografía de la vida de Jesús, sino recuerdos de palabras y obras de Jesús enriquecidos por la luz del Espíritu Santo, de manera que su riqueza es mucho mayor. Bueno, el Evangelio de San Marcos del año 64. El Evangelio de San Marcos no narra la infancia de Jesús, se inicia con la predicación de Juan Bautista. ¿Qué pasa después en la historia? En el año 66 hubo una rebelión judía, hubo disturbios en Cesarea y en todo el país contra la opresión romana. La verdad es que los judíos fueron muy maltratados por los romanos. En algún curso de historia que tomé, vimos cómo había un relato de un historiador romano que hablaba de la crucifixión de 12,000 judíos. Imagínense ustedes si los judíos tenían alguna simpatía por los romanos. Entonces, en algún momento también intentaron rebelarse, pero en el año 67 los romanos reconquistaron Galilea. Toda esta rebelión había sido en el norte. En el 67 los romanos vuelven a conquistar Galilea y entre el 66 y el 67 empieza la grandísima persecución de Nerón en contra de los cristianos. ¿Por qué? Por ser cristianos. En Roma, Nerón provoca el incendio de Roma y culpa a los cristianos y empieza esa fuertísima persecución. Y es probable que durante esa persecución, en el año 67, hayan muerto Pedro y Pablo. Según la tradición cristiana, Pedro muere crucificado de cabeza y Pablo muere decapitado, los grandes apóstoles, columnas de la iglesia. En el año 67-68 podemos situar un texto que es, creo que muy poco conocido, pero sí voy a querer leer un poco, que es la Epístola a los Hebreos. Es una carta que muchos años fue considerada como de San Pablo, pero que en los últimos tiempos todos los estudiosos dicen no creemos que sea de Pablo. ¿Por qué? Porque no tiene la teología que tiene Pablo en sus cartas, no es el mismo lenguaje, no es el mismo estilo. Acuérdense que cuando estudiamos Biblia con el método crítico histórico literario, esas herramientas de historia y herramientas literarias nos ayudan precisamente a decir de quién es el texto. Entonces, cuando lo leen en griego dicen, no es el griego de Pablo. Este no es el tema de Pablo, no usa ninguna de las palabras que utilizaba en las otras epístolas y se concluye, fue un judío cristiano desconocido. Pero ¿a quién creen que le escribe? Probablemente a sacerdotes judíos convertidos al cristianismo, que, lo voy a decir de una manera pues muy común y corriente, se quedaron sin trabajo cuando se hicieron cristianos, porque el sacerdocio cristiano no es lo mismo que el sacerdocio judío, y podían estar en la tentación de volver al judaísmo. Y entonces este autor escribe entre el año 67 y 68 una carta en la que contempla el sacerdocio de Cristo. ¿Qué era lo propio del sacerdote? Servir de puente entre Dios y el hombre, ofrecer la víctima a los dioses. Y Jesús hace de sacerdote cuando Él se entrega a sí mismo. Y se entrega a sí mismo. Y el autor le llama sumo sacerdote. Él va a hacer la función que nada más podía hacer el sumo sacerdote, que era entrar en el santuario, presentar la sangre derramada de víctimas para pedir la expiación de los pecados. Y el autor de Hebreos dice, es que Jesús es
el sumo sacerdote, que entra en el santuario del cielo llevando la sangre suya. La presenta al Padre y le dice, Padre, aquí está mi sangre. Recíbela para expiar los pecados de mis hermanos los hombres. Y en virtud, dice la carta, de esa sangre de Cristo, presentada eternamente en el santuario del cielo ante Dios Padre, somos nosotros salvados, porque esa sangre de Cristo viva es la que nosotros recibimos en la Eucaristía. Es una sangre viva, no es un recuerdo, es la sangre del Hijo de Dios que derramó por nosotros. Entonces, la epístola a los Hebreos, vean cómo dice. No tenemos un sumo sacerdote, estoy en el capítulo 4, versículo 15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, ya que ha sido probado en todo como nosotros, excepto en el pecado. Luego dice, capítulo 7, versículo 23. Además, aquellos sacerdotes, está hablando de los del Antiguo Testamento, fueron muchos, porque la muerte les impedía perdurar. Pero Jesús sacerdote, posee un sacerdocio exclusivo, porque permanece para la eternidad. Y por eso puede salvar definitivamente a los que por él se llegan a Dios, ya que, por favor subrayen mucho, está siempre vivo para interceder en su favor. Está siempre vivo. Jesús está eternamente vivo en el cielo para interceder por nosotros. Por eso dice, capítulo 12, versículo 1, corramos con constancia la carrera que se nos propone con los ojos fijos en Jesús, en quien inicia y lleva a la perfección la fe. Y me podría seguirles leyendo la carta a los Hebreos porque me fascina, pero tenemos que terminar. Año 67-68. En el año 70, Tito destruye Jerusalén. En la Pascua del año 70 hay muchísimos peregrinos en Jerusalén. Tito sitia la ciudad y la incendia y destruye para siempre el templo de Jerusalén. Ese templo que había sido incendiado por Nabucodonosor en el 586 a.C., que había sido reconstruido entre el 520 y el 515, que había sido un poco profanado por Pompeyo en el 63, ahora es destruido definitivamente en el año 70. ¿Pero qué es destruir el templo de Jerusalén? Es destruir como la esencia del judaísmo, porque ahí está la habitación de Dios. Ya jamás, nunca va a haber templo de Jerusalén. Ya no van a necesitar sacerdocio, porque ya no hay templo donde se pueda ofrecer el culto. Bueno, ¿qué pasó entonces? Sigue caminando el tiempo, algunos judíos se vuelven a rebelar, se esconden en la fortaleza de Masada por ahí del año 70, 71, y en el año 75 más o menos, San Lucas escribe su evangelio. Vamos a ver la síntesis de este texto de San Lucas en nuestro libro, en la página 88, dice así. Lucas, de origen griego, médico y discípulo de San Pablo, quiso recoger también en una obra la tradición evangélica. Utilizó para ello el Evangelio primitivo de Mateo y la fuente suplementaria de Palabras del Señor, pero lo usó de una manera diferente a cómo lo va a utilizar Mateo. Se sirvió también del Evangelio de Marcos y fuentes personales. Eso es importante porque vamos a encontrar en Lucas narraciones o palabras de Jesús que no están en los otros evangelios. ¿Eso qué quiere decir? Que él tuvo fuentes personales. Por ejemplo, su historia sobre la infancia de Jesús, las parábolas de la oveja perdida, del hijo pródigo, del buen samaritano. Y esta redacción del Evangelio de Lucas puede fijarse entre los años 75 y 80. Y después, en el primer párrafo, nos va a hablar de la escritura del Evangelio de Mateo. Mucho cuidado con confundirnos. Una cosa es el Evangelio primitivo,
del apóstol Mateo del año 50, escrito en arameo, y otro es nuestro evangelio canónico según San Mateo. Según San Mateo. No quiere decir de San Mateo, sino según San Mateo. La preposición griega quiere decir son las enseñanzas de Mateo, más que el autor es Mateo. Entonces, el Evangelio según San Mateo dice en nuestro libro. Más tarde otro escritor quiso redactar de manera más completa las tradiciones sobre Jesús. Utilizó el Evangelio primitivo de Mateo en alguna de sus traducciones griegas, pero se sirvió además de la fuente suplementaria de palabras del Señor. Se ayudó también del Evangelio de Marcos y agregó finalmente informaciones propias, por ejemplo, sobre la infancia de Jesús. A este le llamamos Evangelio canónico según San Mateo y es obra más o menos del año 80. Y entonces para el año 80 ya tenemos los 3 evangelios que llamamos sinópticos. ¿Qué pasó un poquito entre el año 80 y 90? Los judíos empiezan a ver al cristianismo como una amenaza. Dicen, definitivamente es una religión distinta, no pueden seguir entrando en las sinagogas, recuerden que ya no hay templo, y expulsan a los cristianos de las sinagogas. Probablemente, decía el padre Carrillo, el Evangelio de San Mateo fue escrito para estos cristianos que habían sido expulsados de la sinagoga y como para fortalecer su fe, como para decir, no importa, nosotros estamos como dando un pasito adelante, ¿no? Nosotros vamos a ser ahora cristianos. Y si no podemos ir a la sinagoga, no pasa nada, Jesús es el Mesías y así estaba anunciado esto en las Escrituras. Bueno, ¿qué pasó después? ¿Cómo se escribieron los restantes libros del Nuevo Testamento? El libro de los Hechos de los Apóstoles, como comentamos en el curso anterior, fue al principio una misma obra junto con el Evangelio de San Lucas, escrito probablemente entre el año 75 y 80. Esa obra original se dividió en 2 partes. La primera parte se conservó como Evangelio según San Lucas, porque habla de palabras y obras de Jesús. Y en la segunda parte es el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es la historia de los orígenes del cristianismo, que narra desde el día de la ascensión hasta que San Pablo llega a Roma por ahí del año 62. Eso fue el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vimos todo el origen del cristianismo, cómo los apóstoles fueron tan fieles a las palabras de Jesús, cómo decían, nosotros no somos nada, nosotros nada más somos instrumentos del Señor para realizar lo que Él nos dijo, ser sus testigos hasta los confines de la tierra. No decían dar clases, decían dar testimonio. Vamos a hablar de lo que hemos visto y oído. Después de los Hechos de los Apóstoles, en nuestra Biblia están las cartas de San Pablo, que nosotros ya las comentamos en la clase anterior. Y viene un conjunto de cartas después que se llaman las epístolas católicas. Son 7 cartas que son de Santiago, de Judas, 2 de Pedro y 3 de Juan. Un conjunto de 7 cartas que se les conoce con el título de católicas porque tienen una enseñanza universal. Son cartas que se sitúan entre el año 75 y el año 90 y son bien interesantes por esto. Cuando las leemos, se siente el ambiente cristiano que se empieza a enfrentar a las primeras herejías. Sobre todo la carta de Juan va a decir, es que sí, estos herejes eran de los nuestros, pero se revolvieron tanto en sus pensamientos que terminaron por decir herejías. Nuestra fe es esta. Jesús es el Hijo de Dios, aunque nosotros no lo podamos comprender. Pero también vemos en estas cartas cómo hay organización ya de la comunidad, como en las cartas pastorales de Pablo. En las cartas pastorales, Pablo le dice a Timoteo y a Tito, mira, te dejé en Creta, Tito, o te dejé en Éfeso, Timoteo, para que organizaras, para que designaras presbíteros, te digo cómo deben de ser los encargados de la comunidad, cómo deben de ser las asambleas. Entonces vean qué cartas tan interesantes, nos describen cómo fue la historia de estos primeros años de cristianismo.
Y las cartas católicas hacen exactamente lo mismo. Nos reflejan la situación del cristianismo primitivo. Vamos a leer alguno que otro texto de todas ellas. Primero, en la primera carta de Timoteo, todas estas entre el 75 y el 90-100. Quiero leer primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Vean el cristianismo, la convicción que tiene ya en estos años. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Vamos a leer uno que otro texto de cada uno. En la segunda carta de Timoteo, dice Pablo, capítulo 2, vamos a leer versículo 11. Es cierta esta afirmación. Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, también reinaremos con Él. Si le negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Esto debes de enseñar. Y exige en presencia de Dios que se eviten discusiones de palabras que no sirven para nada, sino es para perdición de los que las oyen. Y luego el versículo 16, importantísimo para Dios quiera despertar nuevamente nuestro interés por estudiar muy profundamente la Escritura. Yo quisiera siempre recordarles que estos cursos que hemos podido hacer de YouTube, Magdala, las redes de Magdala, han sido nada más una probadita de la enorme riqueza que tiene la Sagrada Escritura. ¿Y por qué hay que estudiarla? Fíjense lo que dice. Toda Escritura es inspirada por Dios. Capítulo 3, versículo 16. Toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra religiosamente maduro y preparado para toda obra perfecta. La carta de Tito. Un texto muy bello, dice. Tito 3:4. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, ¿cómo llaman a Dios? Nuestro Salvador. Es historia de salvación desde el primer capítulo del Génesis hasta la última carta del Nuevo Testamento. Dios es nuestro Salvador. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los hombres, Él nos salvó, no por las obras de justicia que hubiéramos hecho nosotros, sino por su misericordia. ¿Por qué nos salvó? Por su misericordia. En la carta de Santiago, que se llama Carta de Santiago, pero decimos la escribió un discípulo de Santiago, el hermano del Señor. Hay unos textos bellos y unos textos fuertes. Voy a leer uno bello y luego uno fuerte. Capítulo 2, versículo 14. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les sirve? Pues así es también la fe. Si no tiene obras, está realmente muerta. Y al contrario, alguno podrá decir, ¿tienes tu fe? Pues yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por las obras de mi fe. Y el texto fuerte está en el capítulo 3, que habla contra nuestra lengua que hace tanto daño. Dice, voy a leer desde el versículo 6. También nuestra lengua es como fuego que prende un bosque, todo un mundo de iniquidad. En efecto, la lengua, que es uno de nuestros miembros, puede contaminar todo el cuerpo
y encendida por la gehenna, prender fuego a la rueda de la vida desde sus comienzos. Podemos domar toda clase de fieras, aves, reptiles y animales marinos, y de hecho han sido domados. En cambio, ningún hombre ha podido domar la lengua, pues es un mal turbulento y está llena de un veneno letal. Con ella bendecimos al Señor y Padre y maldecimos a los hombres hechos a imagen de Dios. Cuidado con nuestra lengua. Luego vienen dos cartas de Pedro. La primera probablemente del apóstol Pedro, textos preciosos todos, capítulo 1, versículo 18. Sabed que no habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, con algo caduco como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, cordero sin tacha y sin mancilla. Otro texto de la primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. No, voy a leer 4, 8. Ante todo, amaos profundamente unos a otros, lo mismo que San Pablo, pues el amor cubre multitud de pecados. Y un texto muy bonito, capítulo 5, versículo 7. Confiadle a Dios todas vuestras preocupaciones, pues Él cuida de vosotros. Vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Resistirle firmes en la fe. La segunda carta de Pedro, probablemente nos decía el padre Carrillo, sea el último escrito del Nuevo Testamento, pero lo voy a ver desde ahorita. Probablemente sea del año 100, 125, probablemente. Tiene un pedazo que es bien importante conocer, porque mucha gente de tiempos de los apóstoles y de los primeros cristianos decían, estos están predicando cosas muy raras. Cosas fabulosas, suenan como mito. No vamos a hacerles caso. Y Pedro tiene un texto que dice, no, nosotros vimos y oímos. Estamos dando un testimonio, no estamos inventando. No oí por ahí una palabra, yo vi. Dice, vamos a ver cómo da testimonio de la transfiguración. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Os hemos enseñado cosas referentes al poder y a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y para ello no hemos recurrido a fábulas ingeniosas, pues os hemos hablado después de haber visto con nuestros propios ojos su majestad. Él, Jesús, recibió de Dios Padre honor y gloria cuando la sublime gloria le dirigió esta voz. Escuchamos. Este es mi Hijo muy amado en quien me complazco. Nosotros mismos escuchamos esa voz venida del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Vimos y oímos lo que transmitimos. La fe cristiana no es un invento. Tuvimos la experiencia y lo transmitimos. Estamos dando un testimonio de lo que vimos y oímos. Luego tenemos las tres cartas de San Juan y el Evangelio de San Juan. El Evangelio y las cartas de Juan también probablemente son del año 90-100. Una teología ya mucho más evolucionada porque ya parte de la palabra eterna que se hace carne. Quiero leerles de la primera carta de Juan, más que del Evangelio de Juan, un texto, pero para que vean cómo refleja la misma ideología del Evangelio de San Juan. No contempla tanto a Jesús de Nazaret hecho niñito como los evangelios sinópticos, sino como el verbo eterno de Dios, eternamente existente en Dios, que se hace uno con nosotros para hacernos uno con Él. Dice, primera carta de Juan, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca de la palabra de vida, os lo anunciamos. En efecto, la vida se manifestó y nosotros que la hemos visto, damos testimonio. Capítulo 3. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Capítulo 4, versículo 7. Queridos, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios.
Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No me lo van a creer, estoy muy conmovida porque este texto corresponde a la liturgia del día que estoy grabando este programa para ustedes. Y tuve el privilegio de leerlo en la misa. Dios es amor. En esto se manifestó entre nosotros el amor de Dios, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. ¿Para qué vino el Hijo de Dios al mundo? ¿Para qué hemos recorrido toda esta historia de la salvación? Para que tengamos vida, para que podamos vivir felices en esta vida y podamos recibir la vida eterna. Esa es la tesis de San Juan. Y esa tesis se mantiene también en el Apocalipsis, que también es de la escuela de San Juan. Cristo vive. Hermanos, Cristo vive y vive triunfante en el cielo. Y desde ahí intercede eternamente por nosotros y quiere llevarnos al cielo y quiere asociarnos a su misión. Quiere que llevemos la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Le agradezco a Dios Padre el privilegio de haber recibido tanta revelación, el privilegio de haber podido leer esta palabra. Le agradecemos a Jesús que nos haya asociado a su misión de ir por todo el mundo a llevar la buena nueva del amor de Dios. Le agradecemos al Espíritu Santo que haya hecho caer en nuestro corazón, primero en nuestra mente y luego en nuestro corazón, cada una de estas palabras que hemos podido recorrer a lo largo de 40 sesiones. Quiero agradecer especialmente a cada uno de los que, pues, con su generosidad hicieron posible este curso, porque muchos de ustedes donaron un capítulo de este curso Historia de la Salvación. Quiero agradecer nuevamente al Padre Juan y a la plataforma de Magdala y al Instituto de Pastoral Bíblica Salvador Carrillo Alday por la oportunidad y el privilegio de seguir anunciando la palabra de Dios hasta donde el Señor nos lo permita. Alabado sea por siempre Jesucristo. Si te gustó este video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a darle me gusta. Es una manera muy sencilla de ayudarnos a crecer nuestro ministerio y sobre todo de ayudarnos a compartir el mensaje de Jesús desde Magdala, Tierra Santa, a las puertas de tu casa.